Hola, buenas tardes. Para continuar con las clases de enfermedad renal y diabetes, trataremos en este turno los problemas a tener en cuenta en los estadios 1 a 5 de enfermedad renal crónica. Soy la doctora Morales y, como ustedes saben, hemos estado tratando todo el tema de alteraciones metabólicas en esta parte. Bueno, como ustedes saben, la incidencia de la diabetes en la enfermedad renal, la enfermedad renal diabética es una complicación microvascular que se presenta aproximadamente en un 30% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en el 40% de los pacientes en diabetes mellitus tipo 2, respectivamente, con variabilidad según las regiones, la edad y las etnias, y el aumento de su prevalencia se relaciona con la creciente epidemia de diabetes mellitus, resultando la principal causa de enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica en la mayoría de los países. Este es un gráfico de Argentina con datos del Registro Argentino de Diálisis Crónica de San Incucay del 2020, donde pueden verse los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, en donde la prevalencia de la diabetes mellitus o glucemia elevada por autorreporte aumentó de un 9,8 a un 12,7%, es decir, que la prevalencia combinada fue del 10,9%, siendo, como ustedes ven en la curva, entre el 2004 y el 2019, la primera causa de ingreso a diálisis crónica, con el mayor crecimiento de 2004, alcanzando 58 pacientes por millón de habitantes en 2019, llegando al 36,3%. Por eso es tan importante enseñar o motivar a los colegas cómo derivar al nefrólogo, sobre todo cuando hay daño renal agudo y caída sostenida del filtrado glomerular, un filtrado glomerular menor a 30 mililitros, 1.73 metros cuadrados, albuminuria mayor o igual a 300 miligramos por día y proteinuria mayor a 500 miligramos por día, deterioro progresivo de la función renal, hematuria glomerular, hipertensión arterial refractaria o tratamiento con drogas, alteraciones del potasio sérico, anemia de causa renal, nefrolitiasis y enfermedad renal hereditaria. Es importante la derivación temprana por los beneficios en controversia con las consecuencias por la derivación tardía. Los beneficios serían el retraso del inicio del tratamiento sustitutivo renal, poder hacer un acceso vascular en forma permanente, la opción y la elección de la modalidad de tipo de diálisis, la reducción en el inicio de la terapia de urgencia, la reducción de las hospitalizaciones, la mejoría en el estado nutricional y el manejo, sobre todo, y prevención de las condiciones cardiovasculares y comorbilidades que produce la diabetes mellitus. ¿Cómo detectamos alteraciones de las glucemias en estos pacientes que nos derivan? Siempre frente a un paciente que tiene una edad de 45 años o algún trastorno de la glucemia, o que el índice de masa corporal sea mayor a 25 por kilo metro cuadrado o a 23 en una determinada etnia, o 23 kilos por metro cuadrado en asiáticos, con factor de riesgo adicional, si un paciente sedentario, un familiar relacionado a primer grado con diabetes mellitus, saber las etnias de alto riesgo, hipertensión arterial, muy importante para valorar el riesgo, mayor o igual a 140/90, HDL menor a 35 miligramos por decilitro, u otro tema tan importante y en boga como son los triglicéridos, mayor a 250 miligramos por decilitro, si tiene el antecedente ovario poliquístico, si tiene glucosa alterada en ayunas o una hemoglobina glicosilada mayor a 5,7,
también glucosa alterada post-ingesta, si tiene insulinoresistencia con acantosis nigricans, historia de enfermedad cardiovascular o historia de enfermedad renal. Estos son los pacientes en los cuales cada uno de estos temas debe ser evaluado y debe ser siempre motivado a ser estudiado. Este es como un pequeño resumen, que después lo iremos desglosando, como un resumen de qué tiene el paciente con enfermedad renal diabética en los diferentes estadios. Es un paciente que tiene alteraciones del metabolismo de la glucosa y de la insulina, tiene disminución de la gluconeogénesis, tiene alterado el clearance y la degradación de la insulina, como lo vimos en las anteriores clases, tiene exposición y variabilidades de la glucemia y sobre todo riesgo de hipoglucemia, tiene alteraciones nutricionales, tiene que tener una adecuada concentración de glucosa en el dializado, es un paciente que tiene insulinoresistencia y que tiene muy alteradas las células betas en el páncreas. Entonces esto hace que los pacientes vayan con gran variabilidad glucémica de la hipo a la hiperglucemia. Entonces uno va a tomar ahí los elementos con los cuales los vamos a controlar, uno de ellos de hemoglobina glicosilada, que nos daría un promedio de la glucosa que tiene el paciente en meses, la pérdida de la evaluación de las excursiones agudas de la glucemia. Sabremos y veremos todas las alteraciones que tiene, las valoraciones y las contraindicaciones de la hemoglobina glicosilada. Conoceremos la pérdida de la validación de la fructosamina o de la albúmina glicada. Cómo controlaremos a estos pacientes, ya sea con automonitoreo o con el monitoreo continuo de la glucemia, y cómo manejaremos la glucemia, es decir, cómo manejaremos la insulina, es decir, cuánto porcentaje bajaremos en CKD3, cuánto porcentaje en CKD5 y cuánto porcentaje de insulina en el estadio prediálisis. Justamente también, este es otro resumen, si el riñón estuviera en una situación normal, ya sea que reciba insulina endógena o insulina endógena o insulina exógena, ¿qué alteraciones tendría? Es decir, la degradación, un poco les pongo esto para un resumen de cómo se eliminaría la insulina en el riñón. Por ejemplo, el péptido C tiene un clearance de 70-80% en un riñón normal. El clearance de insulina es de un 30 a un 80% y casi no hay secreción de insulina en la orina. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, en una glucosa en estado de ayuno hay una producción de 20 a 25% de glucosa, porque ustedes saben el alto requerimiento de glucosa que tiene el riñón. Y en estado de ingesta, la captación de un 20% de la glucosa sistémica. Esta es la principal alteración, cómo se mueve la balanza hacia la hiperglucemia en los diferentes estadios de 1 a 4, por las causas que ya dijimos: disminución del clearance de la insulina, disminución de la resistencia, aumento de la resistencia de la insulina, secreción disminuida de la insulina. En general los pacientes entre el estadio 1 y 4 tienen tendencia a la hiperglucemia. Y como verán en el estadio 5, por esta misma causa y por todas las alteraciones que ya explicaremos, tienen tendencia a la hipoglucemia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta los nefrólogos, es decir, pensar siempre en la hipoglucemia en los pacientes en estadio 5 prediálisis o durante el estadio dialítico, ya sea en DP o en hemodiálisis. Bueno, en la Sociedad de Patología, en el 2010,
propuso una clasificación patológica para la nefropatía diabética basada en la gravedad de los hallazgos glomerulares en 4 clases. La clase A, donde se encuentra el glomérulo aumentado de tamaño con expansión de la matriz mesangial. La clase B, expansión de la matriz mesangial con formación de pequeños nódulos. La clase C, glomerulosclerosis ya glomerular. La clase D, hialinosis de arteriolas aferentes y eferentes. E, esclerosis mesangial, glomerulosclerosis y patrón lineal de IgG con membranas basales si uno tuviera que hacer una inmunofluorescencia. Un poco se los dejo para que recuerden la anatomía patológica, porque como así también está descrito y se los dejo, esto fue sacado en 2010, el estadio 1, el 2A, el 2B, el 3, que es lo que dijimos, y el 4, donde en el 1 hay cambios mínimos o inespecíficos, que podrían ser engrosamiento de la membrana basal, luego empieza la expansión mesangial, una gran expansión mesangial, esclerosis nodular y glomerulosclerosis diabética avanzado en el estadio 4. También la misma sociedad de patología separó las lesiones intersticiales tan importantes y que tanto daño provocan por la pérdida de albúmina en el túbulo. Se las dejo para que la tengan presente, cuáles serían las lesiones intersticiales y cuáles serían las lesiones vasculares. Las intersticiales, y se les pone puntaje, lo que pasa que muy raramente nosotros debemos hacer biopsia si el paciente presenta alguna otra alteración que no es específicamente de diabetes, pero bueno, con esto nos encontraríamos. Un poco se los dejo por eso. Bueno, ¿qué le pasa al riñón diabético? Como les dije, clásicamente tiene una desregulación glucémica yendo de la hipo a la hiperglucemia. Para el lado de la hipoglucemia es por disminución de la secreción de catecolaminas, disminución de la degradación de la insulina, aumento de las toxinas urémicas, disminución de la gluconogénesis renal, disminución del clearance de la insulina, disminución de la degradación hepática de la insulina, todo esto también acompañado de malnutrición proteica. Y ya cuando están en estadios avanzados, tenemos que considerar el hiperparatiroidismo secundario, la vitamina D, la disminución de producción de la insulina, lo que hace que son pacientes desnutridos con pérdida de masa proteica muscular. Y cuando ya están en diálisis, ya sea en DP o en hemodiálisis, recordar la sobrecarga de volumen, la pérdida del apetito, y considerar siempre en pacientes diabéticos y no diabéticos el aporte de glucosa en el dializado. Esto un poco es lo mismo, poniendo como tema central la insulinoresistencia y considerando que el paciente va a tener variabilidad glucémica, va a ir de la hipo a la hiperglucemia. Eso es lo que tenemos que considerar en el estadio 5 en paciente en DP o en diálisis o en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Otro tema importante que vemos en el consultorio es el burnout de la diabetes, que ese es aquel paciente que nos mandan y que dicen: uy, tenemos la glucemia baja, tenemos la hemoglobina glicosilada menor a 6, y que como que cada vez necesitan menos insulina o menos tratamiento o casi no requieren antidiabéticos orales. Es como que la hiperglucemia mejora de manera espontánea, lo que conduce a niveles normales de hemoglobina glicosilada, y este es el fenómeno que se conoce como diabetes quemada o burnout de la diabetes. Este es el primer estudio que aclara este trabajo, el que aclara el fenómeno cuando se compara hemoglobina glicosilada con
hemoglobina glicosilada con albúmina glicada. Porque este es un tema que hace 10 años que se habla de este burnout, y realmente el último trabajo, de agosto del 2017, que también ahí se los dejo, aclara el fenómeno, si es más importante poder utilizar la hemoglobina glicosilada o la albúmina glicada. Un poco esta es la causa de este fenómeno. No es que el paciente se curó de la diabetes, muy por el contrario. El paciente es un paciente quemado, terminal, porque disminuyó el clearance renal de la insulina, el clearance hepático de la insulina, la degradación de la insulina, la vida media, disminuye la gluconeogénesis, algo tan importante que aportaba el riñón, modificaciones de la urea y todo lo que son todas las comorbilidades, como son hipoglucemias que va a ser en diálisis, metabolismo alterado de la glucosa, sobre todo en DP, el plan alimentario y la medicación. Este es un poco un resumen del trabajo del año 2017, donde se los estudió a los pacientes y se vio que con hemoglobina glicosilada. En este caso fueron 140.000 pacientes, a los cuales a 60.000 le hicieron solamente hemoglobina glicosilada, y ustedes ven que en el cuadro de la derecha que pacientes diabéticos en estado terminal, en estadio 5, tenían una hemoglobina glicosilada menor a 6, eran un 18% de esos pacientes. Es decir, un alto porcentaje de los pacientes están como que no necesitan ni siquiera insulina. Y al mismo tiempo se hizo no solamente con hemoglobina glicosilada, sino con albúmina glicada. Pero si le hacíamos albúmina glicada, ese porcentaje era menor. Es decir, que tiene mejor valor predictivo a hacerle hemoglobina glicosilada, que digamos no es lo mejor, pero digamos es lo más recomendado en las últimas guías CADIGO 2020. Esta tabla, que también ya las CADIGO del 2012 ya las mostraban, en las CADIGO 2020 se empezaron a agregar junto con la albuminuria, con la clasificación A1, A2 y A3, y a concientizar sobre cómo solicitar la microalbuminuria o la albuminuria. Es decir, el estadio A1, A2 y A3, si lo medimos en radio albúmina creatinina en miligramos por 24 horas, o si lo medimos con el índice de excreción de albúmina, que lo podemos, ese es el que se muestra acá, en el cual es normal entre menor a 10 y leve de 10 a 29, moderado de 30 a 300, severo más de 300 y nefrótico más de 2200. Y entonces compara y también hace hincapié, sobre todo cuando lo tenemos al paciente y uno dice que está en verde, es decir, el hiperfiltrado. No consideramos muchas veces que el paciente diabético está sufriendo un tema que es el hiperfiltrado. También es una forma de lesión renal que hay que tener en cuenta. Por eso se los aclaro acá. Es decir, el consenso es el mismo. El grado de albuminuria A1, A2, A3. ¿Por qué es tan importante la albuminuria? Porque está en relación directa al riesgo, está en relación directa a la mortalidad cardiovascular y es un factor de riesgo independiente. Es lo que nosotros llamamos el RAC, o que en otras denominaciones se llama, en inglés se llama ACR. Que lo podemos medir en miligramos por gramo de creatinina o miligramos por milimoles. Acá otro método es el índice, o sea, la tasa de excreción renal de proteínas, el cociente
proteínas creatinina, que también se los pueden informar y que también está validado. Está medido en gramos de proteínas por gramo de creatinina, con un valor leve menor a 0,2 gramos por gramo y mayor a 0,2 gramos por gramo es severa. Y hay quienes son más estrictos en algunos trabajos y dicen que el UPCR debería ser menor a 0,18 hasta 0,15, lo definen algunas sociedades. Y con una proteinuria clínicamente significativa mayor a 500. Y otras mediciones como la excreción estimada de albúmina no han demostrado mayor valor o mejor valor pronóstico que las dos antedichas. Hay muchos trabajos, si ustedes quieren buscar, sobre este tema, pero el RAC, digamos, el anterior que les mostré, ya sea medido en miligramos por gramo o miligramos por milimoles, es bastante con valor predictivo en el paciente diabético y sobre todo asociado a la prevención de riesgo, como es el riesgo cardiovascular. Hay otro también que considera que cuando nosotros medimos tenemos que considerar también el sexo, la edad, el body mass index, la hipertensión, fumar y el grado de filtrado. Es muy importante tener presente todas estas condiciones cuando medimos un valor de microalbuminuria en un paciente que vemos en el consultorio. Bueno, el New Onset Diabetes After Hemodialysis, que es el NODAT, fue un término que se comenzó a conocer sobre todo después de trasplante. Es decir, son la nueva forma de diabetes que aparecía en el post-trasplante. Nosotros hicimos, ya en el año 2008-2010, salió un trabajo con un número de 135.000 pacientes, donde pacientes que estaban en diálisis, que no eran diabéticos y se hacían diabéticos. Y tenían una prevalencia de un 5 a un 8%. En el grupo de metabolismo se hizo el mismo trabajo, no con el mismo número, pero también tuvo un alto valor predictivo y varias alteraciones en pacientes no diabéticos que se hacían diabéticos, entre un 8 y un 10%, midiendo glucosa alterada en ayunas, prueba de tolerancia a la glucosa y no se hizo en ese caso hemoglobina glicosilada, sino se hizo prueba de tolerancia y se confirmó que se hacían un 8% de los pacientes no diabéticos se hacían diabéticos. Esto es muy importante a tener en cuenta. Bueno, ¿qué dicen las CADIGO? Es cómo debemos monitorear los pacientes en CKD de 1 a 4. Se recomienda la hemoglobina glicosilada para el control de los pacientes diabéticos. 2 veces por año en pacientes con diabetes y a menudo 4 veces por año cuando no alcanzamos el target cuando está medicado. También tiene indicación que puede utilizarse el monitoreo continuo. ¿Y cuáles serían los targets indicados? Es decir, nosotros al paciente renal crónico no lo vamos a poner en target óptimo como un paciente que no tiene enfermedad renal. No menos de 6,5 y no mayor a 8% de hemoglobina glicosilada, y lo vamos a explicar por qué. Bueno, esto un poco dice lo mismo de los estadios, cuántas veces por año deberíamos controlar con hemoglobina glicosilada en los pacientes con CKD, esto mismo lo dice la CADIGO 2020. Esto es considerar y considerar siempre el capital venoso de los pacientes que sabemos que en algún momento van a entrar en tratamiento sustitutivo y considerar la fístula nativa como la preferida para el cuidado de las venas para los pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, una vez que
se decide el ingreso a tratamiento sustitutivo, la derivación oportuna al nefrólogo y el momento de inicio de la terapia dialítica no difiere entre diabéticos y no diabéticos. Y considerar la anatomía vascular y considerar también la disfunción ventricular, es decir, el control de cómo está la fracción de eyección, si tiene insuficiencia cardíaca y qué grado tiene. Bueno, como dijimos, de los biomarcadores de hemoglobina glicosilada, el rol de la hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes en diálisis, cuáles son los factores condicionantes. ¿Qué le pasa a la hemoglobina glicosilada en los pacientes que están en diálisis? Interfiere la glicosilación de la hemoglobina, si tenemos valores mucho más altos de 180 miligramos por decilitro, una disminución del tiempo de interacción entre la hemoglobina y la glucemia, una vida media reducida de los glóbulos rojos, anemia, tratamiento con EPO, transfusiones, hemoglobinopatías. Estos son los que alteran la hemoglobina glicosilada. Por eso un poco se los puse acá en esta otra diapositiva, cuáles son los que le provocan una alteración en más o una alteración en menos. Es decir, nos da valores alterados en más por la acidosis metabólica, por la carmamilación de la glucosa, por el estado urémico, y da valores más bajos por la anemia, por las transfusiones, por el uso de valores de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, si bien la hemoglobina glicosilada todavía en las guías KDIGO es el método para control y para tener como objetivo para el control del paciente diabético, tiene alteraciones que puede ser más o en menos, por eso les dejé esto de las guías. O sea, ¿cómo debemos interpretar la hemoglobina A1C? Reflejan un valor glucémico mayor en la población con diabetes sin diálisis, siendo dificultoso establecer objetivos, o sea que no hay un punto de corte. Y sí tener en cuenta, que también lo vamos a ver más adelante, qué le pasa con la hemoglobina glicosilada y la mortalidad. No lo podemos tener con valores menor a 6,5 o valores mayores de 8,5, porque en todos los estudios, el ACORD sobre todo, en el ADVANCE, se asocian con riesgo de mortalidad si lo tenemos menos de 6,5 o más de 8,5. Es la famosa curva en U que se muestra, es decir, sobre todo por la hipoglucemia. O sea, menor a 6,5 indica que están en hipoglucemia. Y acá están las curvas, y sobre todo esta, donde se muestra la curva perfectamente en U. Es decir, el riesgo alto de morir si estamos por debajo de 6 y el riesgo alto de morir si estamos mayor de 8,5. Lo mismo en las KDIGO 2020, como también lo dice lo mismo, menor a 6,5 y menor o sea, si lo tengo en 8 o más, ¿a dónde lo debo tener? Es decir, yo puedo tender a buscar y ser más estricta cuando yo tengo una KDIGO grado 1, cuando son jóvenes, cuando presentan recursos para manejar la hipoglucemia, cuando tiene muchos recursos para la pérdida de la conciencia en relación a la hipoglucemia. Es decir, tengo que ser más estricto en el grupo de la izquierda y menos estricto en el grupo de la derecha. Porque en el grupo de la derecha ahí tengo el estadio 5, la gente mayor, la que no tiene fuentes o recursos para manejar la hipoglucemia, o tiene la hipoglucemia tiene alteraciones de la glucemia, tiene alteraciones de la conciencia y no reconoce la hipoglucemia.
Por eso también aquí les puse las categorías de hipoglucemia definidas por la American Diabetes Association and Endocrine Society, en la cual tenemos las categorías y la definición de cuando tenemos una hipoglucemia documentada y sintomática, que es menor de 70 miligramos por decilitro, cuando se llama severa, cuando requiere asistencia de otra persona. Asintomática es la típica hipoglucemia que no tiene síntomas y que es menos de 70 miligramos por decilitro, la probablemente sintomática y la pseudo hipoglucemia. Un poco para que tengan las características de cómo se la clasifica a la hipoglucemia y cómo hay que ser consciente de no permitir que nuestros pacientes estén menos de 70, menor o igual a 70 miligramos por decilitro. Como les dije, y como el trabajo ese que presentamos anteriormente, se comprobó que tanto la fructosamina o la albúmina glicada evalúan la glucemia en un periodo muy acotado de tiempo y como que no están validadas, y seguimos considerando la hemoglobina glicosilada como el mejor método de acuerdo a las caídas. También el automonitoreo glucémico o el monitoreo continuo de la glucosa permiten acercarse a controles más estrechos de la glucemia con menor riesgo de hipoglucemia. El monitoreo continuo permite evaluar variabilidad glucémica, intradiálisis, tiempo en rango y está asociado con un ajuste de tratamiento más efectivo, mejor control glucémico y menos riesgo de hipoglucemia. Tanto el automonitoreo como el monitoreo continuo son las herramientas de control glucémico que permiten tomar terapéuticas siempre individualizadas. Siempre el paciente debe ser individualizado. Usted acá ven un día de diálisis y un día de no diálisis, la gran variabilidad glucémica que tiene un paciente en diálisis. El día de diálisis la glucemia le varía menos que el día de no diálisis, si uno mirara todo el tiempo el monitoreo continuo. O sea, que el control metabólico en pacientes con diabetes, las metas tienen que ser menos de 6,5, no ha demostrado reducir eventos mayores, aumentando el riesgo de hipoglucemias severas, es decir, la famosa clásica en U. Y un poco lo que dicen las guías británicas, lo que ves es lo que obtienes. Es decir, tanto el automonitoreo como el monitoreo continuo permiten la toma de decisiones individualizadas en estos pacientes. Lo mismo, la variabilidad es la característica del paciente diabético por una pobre, errática ingesta nutricional, una disminución del clearance de la insulina, alteración de las vías metabólicas, gluconeogénesis hepática y disminución de la gluconeogénesis renal, valores de glucemia menores el día de diálisis, pérdida de la glucosa en el dializado, ya que se difunde la glucosa en los eritrocitos durante la diálisis, está demostrado esto en varios trabajos y acá se los dejo. Y esta variabilidad es lo que tenemos que considerar y que está demostrado con los estudios del CAM euglucémico, que genera una disminución del requerimiento de insulina basal 25% el día de diálisis y las 24 horas siguientes. Y la hiperglucemia generalmente los pacientes se pueden poner hipoglucémicos durante diálisis, pero postdiálisis sufren una hiperglucemia debido a la estimulación de todos los mecanismos y hormonas de contrarregulación en respuesta a la rápida disminución de la glucosa plasmática durante la diálisis. Este es un efecto similar al efecto Somogyi o elevación de la glucemia en respuesta a la prolongada a la hipoglucemia. Entonces, la glucosa en el dializado debe incluir siempre glucosa para prevenir la hipoglucemia inducida por la diálisis. Tenemos que considerar la hipertensión arterial.
a través de ya sea el mapa, el automonitoreo domiciliario, el periodo interdialítico en consultorio, y no considerar como diagnóstico la presión arterial prediálisis y postdiálisis. Si tenemos diabetes y tenemos hipertensión, siempre va a haber enfermedad micro o macrovascular. Va a haber hiperglucemia, va a haber alteración del RAS, va a haber activación inmune, va a haber inflamación, estrés oxidativo y siempre enfermedad macro o microvascular. Es decir, debemos controlar la presión del paciente diabético en diálisis. Acá un poco les dejé cómo podemos hacer un algoritmo o un flujograma sacado del libro de la doctora Elber, del 2022. Cuando tenemos, ¿cuál es la mejor presión? A veces se pregunta. La menor presión es la de 115 con mínima de 75. A partir de ahí, de los 139, 89, ya empezamos a considerar qué medicación vamos a hacer. Siempre considerar que a pesar de que tengan o no tengan albuminuria, hay que utilizar los IECA. Y que si tienen hipertensión o albuminuria hay que agregar más drogas. Un poco acá les dejo el flujograma. En respecto a la anemia y la enfermedad renal crónica, sigue siendo de acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica, siempre considerar hemograma, reticulocitos, recuento leucocitario, plaquetas, sobre todo vitamina B12, eso está en relación al uso de hipoglucemiantes orales. Por más de 4 años de metformina hay que considerar la vitamina B12. Según el estadio de la enfermedad renal crónica, si estamos en estadio 3, estadio 4, ya sea sin anemia o con anemia, los controles que debemos hacer, si es cada 6, cada 3 o si es mensual, como sabemos en hemodiálisis. El objetivo del paciente del tratamiento de la anemia debe tener un balance de hierro adecuado para mantener la hemoglobina entre 11 y 12 gramos por decilitro, la ferritina sérica 100 nanogramos por decilitro, ideal entre 200 y 500, recuerden, como todos sabemos, no superar los 800, y la saturación de transferrina ideal entre 30 y 40%. Sabemos que alcanzar una concentración de hemoglobina superior en pacientes en diálisis no se asocia con una mejor sobrevida, no hay evidencia de reducción de la hipertrofia ventricular izquierda ni la tasa de hospitalización, tampoco mejora la sobrevida cuando se compara con las poblaciones de más de 13 a 15, como fue demostrado en el CREATE, y a su vez el estudio CHOIR atribuyó los efectos deleterios de superar el rango de los 13, elevada la dosis cuando usamos eritropoyetina. Es decir, que tenemos que tenerlo en un rango entre 11 y 12 gramos por decilitro. Respecto del metabolismo óseo y mineral, hay que considerar que la hipoglucemia nos va a llevar a complicaciones microvasculares y aumenta el riesgo de caída y por lo tanto el aumento de riesgo de fractura. El estado proinflamatorio o el déficit de la vitamina B12, de la vitamina D, nos provoca un bajo recambio óseo con disminución de los osteoblastos. Puede también haber en algunos casos aumento de la PTH, es lo que tenemos que estar controlando permanentemente por el alto recambio óseo y el aumento de riesgo de fractura. Hay que considerar la obesidad, que aumenta la adipogénesis en la médula ósea, y considerar el hiperinsulinismo, que produce aumento de la densidad ósea. Un poco se los dejo, este flujograma está espectacular en el libro de Alicia, Diabetes y Riñón, porque considera formas que antes decíamos bajo recambio, pero el paciente puede tener alto recambio óseo
Y lo que sí tiene el paciente, y hay que considerar siempre, aumento del riesgo de fractura. El pie diabético en diálisis. La insuficiencia renal y el tratamiento renal sustitutivo son factores independientes para las lesiones de miembros inferiores y amputación de miembros inferiores. Este riesgo siempre aumenta progresivamente con los años de diálisis, con una incidencia acumulada del 50% a los 4 años, altísima. El riesgo de lesiones de miembros inferiores y amputaciones es 4 veces mayor en los pacientes en diálisis versus los prediálisis. Los pacientes con diabetes en diálisis tienen una mortalidad del 50% en el primer año, en el primer año posterior a una amputación. Tenemos que considerar las lesiones macro y microvasculares en estos pacientes y saber del riesgo de las amputaciones. Respecto a la retinopatía, aunque todavía se sabe poco, en el año pasado hicimos un pequeño review y se considera la retina como la ventana a la microcirculación. El paciente con enfermedad renal crónica, los cambios en la retina están asociados con la uremia, con los cambios microvasculares diabéticos, con la degeneración macular, la hemorragia y las calcificaciones. Aunque los pacientes en tratamiento sustitutivo tienen un mayor riesgo a sangrado, es lo que siempre se decía, que siempre se habló sobre la heparinización, que solo se han sido correctamente tratados por sus lesiones oftalmológicas. Es decir, que la idea es, o las guías dicen, que el paciente, antes de llegar al tratamiento sustitutivo, todas sus lesiones oftalmológicas deben ser tratadas correctamente. Es decir, ya en el consultorio debemos hacerlo. Estudios han reportado que la agudeza visual y el edema macular se estabilizan al inicio de la hemodiálisis con aparente supresión de la hemorragia vítrea y de la progresión de la retinopatía diabética, si se ha realizado una adecuada fotocoagulación previo al ingreso a diálisis. Estos datos es porque hay demasiados ahora estudios tomográficos que se pueden hacer en el ojo de los pacientes para saber qué estado avanzado o no tienen de retinopatía. Bueno, espero haberlos ayudado con algo. Les agradezco mucho su atención y muchísimas gracias.